Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Con motivo de la Pascua hemos definido ya hace un mes atrás poder este domingo predicar un sermón acerca de la resurrección. Y bueno, vamos a recordar este pasaje que hoy lo estuvimos leyendo ya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. El título del sermón es ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Es una pregunta. El pasaje que leemos es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 19. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierto en el pasaje. Dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos compartiendo con nuestros hermanos. Es precioso alabar y exaltar tu nombre, escuchar las enseñanzas hermosas, el Evangelio que hemos escuchado. Te rogamos ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que nos des entendimiento para comprender las verdades universales que se desprenden de este pasaje, del tema de este sermón. Esas verdades, junto con sus implicaciones prácticas, poder comprenderlas, creerlas y ponerlas por obra en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Bendecir nuestras vidas, danos atención, que podamos poner esfuerzo y empeño a estar con atención ante tu palabra, porque vas a hablar a nuestras vidas hoy y eso requiere solemnidad de nuestra parte. Ayúdame, Señor, a poder expresar con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo y de esta manera que tu voz sea escuchada en este tiempo. Ruego tu asistencia y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Le decía que el título del sermón es ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Y pensando en qué pasaría, justamente es muy común que ante situaciones que vivimos, en ocasiones nos preguntamos ¿y qué hubiera pasado si? Y ahí nos agregamos nosotros la idea. A veces lo pensamos con miedo cuando nos salvamos de un accidente, o a veces estamos angustiados, o no sé. Hoy hablaba con un hermano, decía, creo que me estaban por robar y salía ahí corriendo, no sabemos qué hubiera pasado si me hubieran robado. Bueno, a veces nos pasa esa angustia cuando retamos a nuestros hijos, cuando tal vez estuvo a punto de, no sé, de lastimarse o de mandarse una macana y uno justo lo frenó y dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubiera caído, si hubiera metido lodo en el enchufe, lo que sea? ¿Qué hubiera pasado? Nos angustiamos. A veces utilizamos esta idea en ocasiones románticas, a veces cuando nos ponemos románticos y le decimos a nuestras parejas que nuestra vida no hubiera sido lo mismo, hubiera sido muy distinta sin ella, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, sin vos, amor, la vida hubiera sido diferente, ¿no? Y esas cosas que decimos cuando estamos románticos. Otras veces no tiene nada que ver con situaciones sentimentales, a veces son situaciones que nos ponemos a pensar de nuestra curiosidad. Por ejemplo, los futboleros nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera pasado si en el primer gol de Maradona a los ingleses el árbitro hubiera cobrado lo que correspondía, que era mano, y no hubiera dado el gol? ¿Qué hubiera pasado en ese mundial? No lo sabemos. A veces otros se preguntan, ¿no? Cuando ven las cosas subiendo, dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un tío millonario que hubiera dado una herencia? ¿No? A veces nos gustaría pensar eso cuando vemos que está todo tan caro. Y así con un montón de cosas se nos ocurre qué hubiera pasado si y tal o cual cosa. Pero también nos surge esta pregunta al considerar cosas que tienen mucho que ver, o aspectos que tienen que ver con situaciones trascendentales de nuestra vida. A veces, me imagino que a usted le pasó, a mí me pasa a veces pensar durante mi tiempo, ¿no? de que conozco al Señor, es ¿qué hubiera pasado con mi vida
si el Señor no me hubiera salvado? ¿Qué hubiera pasado? A veces uno reflexiona en cuanto a eso. A veces uno piensa, ¿qué hubiera pasado conmigo si en el momento más difícil de mi vida Dios no hubiera estado presente? Y también uno lo piensa, ¿qué hubiera pasado? En esos casos, yo creo, no tenemos las mismas dudas en cuanto a la respuesta, ¿no? En comparación con lo que mencionaba antes. Yo creo que entre estas últimas preguntas, la respuesta hubiera sido la misma, o nos daríamos siempre la misma respuesta. Seguramente todo hubiera terminado mal. Si el Señor no hubiera llevado mi vida, seguramente mi vida hubiera terminado totalmente mal, es seguro. Estoy seguro que si Dios no hubiera estado presente en los momentos difíciles de mi vida seguramente iba a estar mal. Todo hubiera sido un desastre para nosotros si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas. Ahora, al mencionar esto, algunos preguntan, ¿y qué tiene que ver esto de qué pasaría si con el sermón de hoy? Bueno, mirando el contexto de este pasaje, y lo vamos a ver hoy durante el desarrollo, podemos observar que los corintios aparentemente se estaban haciendo preguntas en esto de qué hubiera pasado si. Que justamente van en sintonía, ¿no?, con este hilo, dudas que se presentan sobre lo que pasaría si algo no fuera de la manera que ciertamente uno cree que es. ¿Qué hubiera pasado si? En este caso, las dudas pasaban por decir, ¿qué pasaría si en realidad los creyentes no resucitaran? ¿Qué pasaría? Si los creyentes no resucitaran, ¿qué fue de los creyentes que ya murieron? Si eso fuera así. O tal vez la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos si no vamos a resucitar? Bueno, el apóstol considera esto en la enseñanza de hoy, pero no solo en relación a esta duda del qué pasaría si, en cuanto a la doctrina de la resurrección de los muertos, sino además a través de otra doctrina incluso más importante y que tiene una relación directa con la doctrina de la resurrección de los muertos, que es la doctrina de la resurrección de Cristo. Como vamos a ver el día de hoy, poner en duda la resurrección de los cristianos, la resurrección de los muertos, es poner en duda la misma resurrección de Cristo, y eso es algo que podríamos decir es inadmisible. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es una doctrina esencial del Evangelio. Un cristiano no puede poner en duda eso, de ninguna manera. Eso es lo que trata de refutar durante todo este capítulo 15. Aquí en todo el capítulo 15 hay una sola unidad de pensamiento, está hablando acerca de este asunto, lo que hay es pequeñas secciones, ¿no? pero hay un solo hilo argumental de todo, y en todo este capítulo 15 entonces lo utiliza para corregir a aquellas personas que estaban en la iglesia local de Corinto, que no eran cristianos genuinos, y por eso estaban poniendo en tela de juicio a la resurrección de los muertos, intentando a que otros también influenciarlos para que esas personas también dudaran. Algo de eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 34. Dice, Pablo va hablando ahí en todo ese capítulo, en un momento es medio duro, y dice, velad debidamente, dice en ese versículo, y no pequéis. ¿Por qué podían pecar? ¿Cuál era el pecado que estarían cometiendo los hermanos en Corinto? Bueno, justamente el pecado que estaban cometiendo los creyentes genuinos de la iglesia de Corintio era prestarle oído y dejarse influenciar por aquellos que estaban en Corinto y que decían que la doctrina de la resurrección no era verdad. Ese era el pecado. No solo prestarle oído, sino dejarse influenciar, entrar en esa duda a partir de haber escuchado a esta gente. Gente que estaba también dentro de la iglesia, pero como dice nuestro texto ahí a continuación, porque algunos no conocen a Dios. Estas personas que estaban diciendo esto y que estaban buscando influenciar a toda la congregación a esto, eran personas que no eran creyentes genuinos. Porque como dijimos, alguien que no cree en la resurrección de los muertos no puede ser considerado un creyente genuino. Por eso Pablo le dice, esta gente no conoce a Dios y ustedes están cometiendo el pecado de dejarse influenciar por ellos. Por eso le digo, velen debidamente, no pequen. Y luego finalmente le dice, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, Pablo está diciendo, es vergonzoso que creyentes genuinos acepten tales cosas. Que se pongan a dudar en cuanto a eso. Es vergonzoso. Estaba siendo duro Pablo. La situación ameritaba que él sea así de duro. Porque no era chiste esto. Esto no es cuestión de preferencias personales. La doctrina de la resurrección es un tema esencial en nuestra fe.
Define a quiénes son cristianos genuinos de los que no lo son, por más que digan que son. En esta sección en particular, lo que hace el apóstol entonces es defender esta doctrina, dando en esta sección que vamos a ver hoy, del versículo 12 al 19, defiende dando justamente una lista de consecuencias terroríficas en el caso de que estas verdades de las doctrinas de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos no sea verdadera. Él va a mostrar consecuencias horrendas. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué hace esto? Bueno, para advertirles y exhortarles a los hermanos en Corinto a que dejaran de dudar respecto a esto, así como también animarlos a que nunca descuiden esta doctrina tan importante. Lo cual también tiene mucho para hablarnos a nosotros también hoy. Vamos a ver que tiene mucho para hablarnos en el día de hoy. Teniendo en cuenta también que muchas personas en el mundo durante esta semana han celebrado la Pascua, algunos sin tener idea de qué celebraban, y que en particular este domingo muchos recuerdan la resurrección de Cristo, creo que es muy conveniente que podamos repasar este texto, ya que estoy seguro de que al repasarlo va a ser de mucho ánimo y fortaleza para cada una de nuestras vidas. Así que te animo a seguirme. El tema del sermón es que la resurrección de Cristo y de los creyentes son doctrinas esenciales del cristianismo. La doctrina de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos son doctrinas esenciales del cristianismo. ¿Por qué lo son? Bueno, el texto nos da y nos va a dar hoy 7 consecuencias desastrosas si no fueran ciertas, que nos van a ayudar a entender de que realmente es esencial. ¿Está bien? Vamos a ver entonces hoy 7 consecuencias desastrosas si estas doctrinas no fueran ciertas. Vamos a verlas juntas entonces. La primera la encontramos en el versículo 12 y versículo 13. Si la resurrección de los muertos no fuera verdad, entonces Cristo tampoco resucitó. Eso es lo primero que vamos a ver, la primera consecuencia desastrosa. Si la doctrina de la resurrección de los muertos no fuera verdad, entonces Cristo tampoco resucitó. Él no resucitó. Vamos a ver entonces, al comenzar a revisar todo este pasaje, hay una conexión, como dijimos, todo este capítulo tiene un hilo argumental, que lo estaba mencionando hoy. Entonces hay claramente una conexión entre esta porción y el párrafo anterior. Y a su vez, aquí en este pasaje, aunque usted va a empezar a ver, si lo lee como yo le digo, es todo el capítulo en una sola sección general, usted cuando empiece a leer no va a encontrar de entrada cuál es el problema que está tratando. Recién en estos versículos de este párrafo que vamos a ver hoy, empezamos a contar cuál era el problema. Pablo de entrada no cuenta el problema, él empieza a argumentar, empieza a hablar sobre el tema, pero luego aquí en este versículo 12 encontramos cuál era el problema que está tratando en este capítulo 15. ¿Está bien? Fíjense cómo comienza el versículo 12, lo volvemos a leer, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dijimos que hay una conexión con el párrafo anterior. Bueno, el párrafo anterior hablaba acerca de cuál era el contenido central del mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Pablo cuenta al comienzo de este capítulo cuáles las verdades esenciales, el fundamento del mensaje del Evangelio que él predicaba. Usted lo conoce, versículo 3 y versículo 4, donde se encuentran estas verdades esenciales. ¿Qué dice versículo 3 del capítulo 15? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está diciendo, esto el mismo Señor me lo reveló. ¿Qué fue lo que le reveló? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la columna vertebral del Evangelio. Pablo le dice, esto es lo central del mensaje que yo les he predicado, lo que recibí y lo que es central en este mensaje. Ahora, sobre el final de esta sección, que va del 1 hasta el 11, se hace la mención de que este es el Evangelio que Pablo y los apóstoles habían predicado, el cual los corintios habían creído y por el medio del cual Dios lo había salvado, e incluso en el cual perseveraban como evidencia de una fe genuina. Eso lo vemos al comienzo, el capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado,
el cual ustedes recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Parte de la evidencia de un creyente genuino que persevera en las verdades centrales del Evangelio, a que no las abandona, sigue perseverando y creyendo, y eso no va a cambiar. Bueno, este Evangelio que él había predicado era el mismo que todos los apóstoles de Cristo habían enseñado. Así se menciona en el versículo 11. Dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, aquí la referencia de ellos es acerca del resto de los verdaderos discípulos de Cristo, así predicamos y así habéis creído. Ellos y yo, todos predicamos lo mismo. Enseñamos el mismo Evangelio. Es el que ustedes recibieron y creyeron. Ahora, ¿qué contenía este mensaje? Bueno, incluía en su esencia base, como recién leíamos, que Cristo resucitó de los muertos. O sea, es un elemento esencial del mensaje de salvación. Con esto en mente es que entonces se hace la pregunta que aquí se presenta y que presenta este gran problema que llevó a escribir toda esta defensa escritural que tenemos en este capítulo 15 y que en esta pregunta que Pablo comienza a decir se podría leer así. Al recordar lo que los apóstoles y yo hemos predicado y que ustedes han entendido y creído para salvación, ¿cómo puede ser que algunos estén diciendo que los muertos no van a resucitar? Ahora, la pregunta que hace el apóstol refleja un concepto doctrinal sumamente importante. Fíjense que él viene hablando sobre ¿qué cosa? Sobre la resurrección de Cristo, ¿no? En la sección anterior dijimos que dentro del mensaje central del Evangelio, ¿qué está? Que Cristo resucitó. Pero ahora el cuestionamiento no es sobre si Cristo resucitó, sino que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos, ¿no? Él viene hablando sobre la resurrección de Cristo y ahora empieza a hablar sobre la resurrección de los muertos. ¿Qué relación hay entre estas dos verdades? ¿Por qué empieza hablando de una y ahora el problema muestra que es otro? Bueno, básicamente, y este es un concepto doctrinal importante, es entender que hay una unidad esencial entre ambas. O sea, la primera, la resurrección de Cristo, produce la segunda, la resurrección de los creyentes. O sea, la segunda, la resurrección de los creyentes, depende de la primera, la resurrección de Cristo. Si no hay una, es porque no hay otra. Porque de acuerdo al plan de salvación de Dios, ambas son inseparables. Para decirlo a modo de ilustración, es como poner en tela de juicio que si alguien siembra, por ejemplo, una semilla para un árbol de manzanas, pueda llegar a cosechar otra cosa, por ejemplo, tomates. Es imposible. Si yo sembré algo, los frutos que voy a tener es de lo que sembré. No voy a poner en tela de juicio si voy a recibir otra cosa. Es imposible. Y si pienso que voy a sembrar otra cosa, ¿qué estoy diciendo? Que lo que yo sembré no es eso. Es algo diferente. Los frutos dependen de lo que sembraste. Y si la resurrección de Cristo es la raíz y fundamento de la resurrección de los creyentes, el que afirma de que el fruto no es posible, en este caso nuestra resurrección, entonces están negando también a la fuente que lo hace posible. ¿Ven por qué él comienza hablando de una cosa y termina hablando? Porque son inseparables. El que dice que no cree en esto, está negando también lo otro. Esto es lo que le da vigor entonces a la primera consecuencia desastrosa si la doctrina de la resurrección no fuera cierta, y que es la que se menciona aquí en el pasaje de continuación, como vemos ahí en el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ven? Si digo que no hay fruto, estoy negando también la fuente, la raíz. Y esto es tremendo. Si fuera cierta la duda que algunas personas querían introducir en la iglesia de Corinto respecto a que era imposible que un día los creyentes pudieran resucitar corporalmente, como algunos estaban diciendo más adelante, lo vemos con más detalle. Algunos decían, mirá si vamos a resucitar corporalmente, mirá si vamos a recibir un cuerpo nuevo. Aquel que ponía en duda la resurrección corporal de los creyentes, lo que estaba poniendo en duda era la resurrección corporal de Cristo. De que Cristo pudiera haber recibido un cuerpo nuevo, como evidentemente pasó. Así que aquel que no creía
que alguien que murió pudiera recibir un cuerpo nuevo, estaba entonces, por unión de conceptos, diciendo de que Cristo no pudo haber recibido un cuerpo nuevo. Y si esto fuera así, si Cristo no resucitó corporalmente, entonces no podría ser nuestro Salvador. Porque no podría haber sido entonces el sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo, como tampoco puede haber sido nuestro representante. Por lo que entonces podemos notar esta primera consecuencia, la que le da base al resto de la argumentación que se va a dar durante todo el pasaje. Si el cristiano ve a la resurrección como algo extraño, dudoso, está desconfiando también del hecho histórico que la produce, que es la resurrección de nuestro Señor. Porque el punto, el otro día leí algo muy interesante, alguien que decía, la resurrección de Cristo no se trata de un acto meramente religioso, sino de un acto histórico, real, 100% seguro. No es algo que cree una religión como si fuera un mito, es algo real, verdadero. La historia ha demostrado que Cristo resucitó de los muertos de manera corporal, con un cuerpo nuevo. Como vamos a ver en el resto de las consecuencias, hay creyentes que tal vez no han llegado al punto de negar esta verdad fundamental, pero que en sus hechos cotidianos, lamentablemente y preocupantemente, muestran una indiferencia alarmante ante lo que esta doctrina implica. De eso es justamente lo que voy a tratar de hablar también durante el resto del sermón. Tristemente muchos dicen que creen en la resurrección de Cristo, en la resurrección de los muertos, pero viven en un sentido sin ver lo que eso implica. La segunda de las consecuencias horrendas en esto que estamos hablando es que si la doctrina de la resurrección no es verdad, entonces lo que predicamos no tiene sentido. El texto prosigue dando una segunda consecuencia de lo que pasaría si la resurrección no fuera cierta. Versículo 14, la primera parte, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Aquí la idea de la palabra vana en el original apunta a algo que está vacío, a algo que carece de contenido o de sentido. O sea, lo que se está dando a entender es que si la resurrección no es algo real, tampoco Cristo resucitó y por lo tanto lo que predicamos no tiene ningún valor o propósito. O sea, si la resurrección de los muertos no es real y Cristo no resucitó, entonces en este momento estás perdiendo el tiempo. Porque lo que estoy predicando no tiene absolutamente ningún propósito o razón de ser. El Evangelio, en todo caso, sería una de las tantas noticias que hoy escuchamos. ¿Usted le ha pasado, se ve en los noticieros? Muchas veces las noticias que se dan son hechos potenciales, habría ocurrido tal vez, pero que no puede comprobarse con seguridad, ¿no? Tal persona habría estado en tal lugar. Pero esto, en cuanto al Evangelio, no es así. El Evangelio y las noticias del Evangelio no es una noticia potencial, es un hecho 100% seguro. El mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es un testimonio verdadero. El Hijo de Dios se hizo carne como cualquiera de nosotros. Su nacimiento fue como el de cualquier otro niño que haya nacido. Su vida, sus tentaciones, sus alegrías, su tristeza fueron en todo semejantes a las nuestras, pero a diferencia del resto de la humanidad, Él nunca pecó. El testimonio que recibimos de Él, que igual que todos nosotros, fue un ser humano como nosotros, pero a diferencia de todos los que estamos aquí, Él jamás pecó.
Ese es un testimonio que las Escrituras nos dan y que es completamente cierto. La Biblia testifica como completamente cierto que Él, Jesús de Nazaret, murió en la cruz. Que no fue que se desmayó, que no fue que tal vez pasó, sino que Él murió en la cruz. Que el Hijo de Dios en esa cruz murió. Que su pulso se detuvo luego de dirigir su clamor final al Padre. Lucas, en capítulo 23, versículo 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La Biblia nos cuenta, nos testifica que fueron sus discípulos los que lo sepultaron. Ellos sepultaron el cuerpo muerto de nuestro Señor. Pero también ellos testifican que al tercer día Dios Padre lo levantó de entre los muertos con poder, con un cuerpo nuevo y glorioso. Y también la Biblia nos testifica que todos los creyentes vivirán un día lo mismo, porque en virtud de estar unidos al Señor, así como en Cristo morimos, también en Cristo resucitaremos con un cuerpo nuevo semejante al de Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 49, más adelante, Pablo habla acerca de esto, de que recibiremos un cuerpo semejante al de Él. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando de la diferencia entre Adán y Cristo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tanto por haber nacido en Adán, tenemos este cuerpo de carne y hueso, como es corruptible, que un día se va a descomponer y morir. Por estar en Cristo recibiremos un cuerpo eterno, ya sin pecado, perfectamente adaptado para estar en la gloria del Señor junto con Él. Esto es lo que predicamos y lo que la iglesia viene predicando en estos 2000 años. Pero si esto no fuera cierto, ¿qué valor tendría nuestra predicación? ¿Qué valor tendría lo que estoy haciendo hoy acá? ¿Y qué valor tendría que ustedes me estén escuchando en este preciso momento? Ninguno. Ahora, considerando esta sección, pienso respecto a que el problema es que lamentablemente hoy mucha de la predicación que se escucha en el ambiente evangélico no pone en suprema relevancia a estas verdades esenciales. Se apunta a una necesidad desmedida de encontrar satisfacción en el mundo por medio de cosas temporales, ignorando que el mayor gozo del cristiano es saber que un día será transformado completamente a la semejanza de Cristo, recibiendo un cuerpo nuevo, y que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo y lo que este mundo nos puede dar. Porque nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, aquí está el pasaje, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro DNI final no es el que recibimos en nuestro país, sino el saber que estamos hechos para otro mundo. Que ahora somos ciudadanos de otras tierras. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Con qué esperanza? La del versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo hará? Por el poder, por medio del poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué Él puede hacer esto? ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Mira qué fácil que es. ¿Acaso hay algo para Dios imposible? Si pudo levantar a su Hijo entre los muertos, ¿cómo no puede también levantarnos a nosotros? Si le dio un cuerpo nuevo a Él, ¿cómo no puede darnos un cuerpo semejante al de Cristo? Para Dios no hay nada imposible. Lamentablemente, aunque esta tendría que ser nuestra esperanza, aunque esta tenga que ser la mayor esperanza, nuestro mayor ánimo para seguir adelante, nuestro mayor gozo, nuestra identidad,
La identidad que nos distingue tendría que ser esto. En muchos púlpitos hoy se intenta dar remedios eficaces a los problemas de la vida, asegurando que Dios está interesado supuestamente en solucionarte de tus problemas sentimentales, materiales, emocionales, de autoestima y muchos más. Como si nuestro principal problema fueran esas cosas. En que supuestamente, dicen muchos, Dios quiere darte tu mejor vida ahora y que esa mejor vida ahora, de acuerdo a estos predicadores falsos, que enseñan un falso evangelio de la prosperidad, es que Dios quiere hacerte próspero económicamente y libre de problemas de salud y darte un montón de cosas, lo que vos quieras. Falso, eso no es tu mejor vida ahora. Eso no es lo que necesitas realmente. Porque estos predicadores falsos dejan de lado y en general no es por ignorancia, sino a propósito lo hacen, buscando un rédito personal para ellos mismos, porque finalmente los que viven la mejor vida ahora son ellos y no la gente a las cuales les enseña. Esta gente, a propósito muchas veces, no dice o no aclara que el Evangelio anuncia con claridad que el problema esencial que cada ser humano tenía ya se resolvió con la muerte y resurrección de Cristo. Y que ese problema esencial que todos los seres humanos tienen y que no pueden resolverlo por ellos mismos es el pecado. Que ese es el gran problema de tu vida y la mía, el pecado, no otra cosa. No si tenés un auto o no tenés un auto, si tenés o no tenés una pareja, si tenés o no tenés un trabajo, si tenés pinta o no tenés pinta. Ese no es el problema. Tu problema es que lindo o feo, con plata o sin plata, estamos en pecado. Y esa mancha no se puede borrar. Pero el Evangelio también anuncia que Cristo lo solucionó. ¿Para quién? Para todo aquel que ponga su confianza en Él y se arrepienta de su maldad, pueda recibir por gracia el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. La tercera consecuencia que el pasaje nos presenta es que si no hay resurrección, la fe cristiana entonces está muerta. Si no hay resurrección, tu fe y mi fe está muerta. Aquí el texto podemos ver sin vuelta la tercera consecuencia lamentable. Dice el texto, vana es también vuestra fe. Un cristianismo que no considera la resurrección como algo cierto es un cristianismo que está muerto. Porque estaría creyendo en un Salvador que está muerto. Y si entonces está muerto, no puede darle vida a nadie. Por lo tanto, si los creyentes dudan de la enseñanza de la resurrección de Cristo y de los muertos, están poniendo en tela de juicio su propia fe. Porque la esperanza de que un día van a recibir un cuerpo nuevo no tiene otro fundamento para vos y para mí que el de Cristo resucitado. Estamos seguros que vamos a resucitar porque la Biblia nos testifica que Cristo resucitó. Incluso los héroes de la fe que se nos menciona en Hebreos 11 tienen una característica en común. ¿Cuál es? Lo podemos ver, por ejemplo, en versículo 13 y versículo 39 del capítulo 11 de Hebreos. No recibieron lo que se les había prometido. Fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en versículo 39 dice algo parecido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque tuvieron fe, no recibieron lo que se les había prometido. Pero aún así tuvieron fe y siguieron a Dios y fueron fieles a Dios. Justamente se resalta la fe que tenían, porque su confianza era que un día iban a recibir lo que sus ojos no llegaron a ver antes de morir. No llegaron a ver lo que esperaron, pero durmieron en paz, porque sabían que un día iban a ver eso que les fue prometido.
aunque murieron sin contemplar lo que esperaban, no por eso un día no lo van a recibir. Un día estas personas que murieron van a recibir lo que se les prometió. ¿Por qué? Porque Dios les tiene preparado una ciudad gloriosa donde van a habitar con cuerpos nuevos. Hablando acerca de estos héroes de la fe, versículo 16, capítulo 11 de Hebreo lo dice claro. Pero esta gente no se fue triste a la tumba, se fueron con gozo, saludando, aunque todavía no recibieron, no vieron lo que se les había prometido. ¿Por qué? Porque anhelaban una patria mejor. Esta es una celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta gente estaba convencida de que iban a recibir algo mejor. Y nada les hizo perder de vista esto. Por lo tanto, como la fe de estas personas era segura en lo que se le había prometido, no estaba muerta. Era una fe viva. ¿Cómo lo sabemos? Porque justamente esta fe viva, genuina, en que un día sabían que iban a recibir lo prometido, se mostraban las obras de obediencia y fe que hicieron y de las cuales justamente si vos lees con tranquilidad el Hebreos 11 vas a ver todas las cosas que pasaron y cómo actuaron. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Porque tenían fe. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender lamentablemente lo que hoy ocurre entre muchos evangélicos. Dejando de perseguir la meta que tienen por delante, se enfocan solamente en lo terrenal, en lo pasajero. Y por lo tanto, como están esperando supuestamente que Dios les cumpla eso terrenal y pasajero que tienen, cuando ven que pasa el tiempo y no se da lo que esperaban, su fe agoniza. Y como su fe agoniza, sus obras también agonizan. Porque han dejado de considerar que su ciudadanía está en los cielos, de donde tienen que esperar al Señor, que en definitivamente es la promesa para cada uno de los suyos. Si tu esperanza principalmente está puesta en que las cosas tal vez mejoren un poco, o en tu vida, o en tu país, o en tu pareja, o en tu casa, estás fallando donde pones tu fe. Tu fe tiene que estar puesta en lo que se le prometió a cada uno de los que estamos aquí y hemos recibido esta salvación. El saber que un día Cristo va a volver. No se te ha prometido que se te van a solucionar todos tus problemas. No se te prometió que te va a tener un mejor sueldo, un mejor trabajo, una pareja ideal. No se te prometió nada de eso. Lo que Dios prometió es que Él va a volver por los suyos. El problema es que de alguna manera nuestra fe se basa en si Dios hace las cosas como yo quiero en este mundo. Y cuando Dios no me da eso que quiero, como un nene caprichoso, me pongo enojado, cruzo de brazos y digo, no voy a hacer nada hasta que Dios no me dé. Quizá nadie se pone a cruzar así literalmente, pero con nuestras obras, mostrando nuestra falta de fe. Una persona que transita por este rumbo, en definitiva, debe reflexionar sobre si su fe está viva o está muerta. ¿En qué está basada tu fe? ¿Voy a creer si tal persona, veo que tal persona, amigo mío, se salva? ¿O voy a tener fe si recibo tal cosa? ¿Voy a tener fe? ¡No! Yo no puedo manipularlo a Dios para que haga las cosas como yo quiero. Yo tengo que confiar en lo que Él prometió a mi vida. Él prometió salvación y vida eterna. Y tengo que confiar en Él. Mi pregunta es, ¿cómo está hoy tu fe? ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de cuenta hoy de la chequera del banco de la fe, como diría Spurgeon? ¿En qué condición está tu fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe muerta? ¿Podés afirmar con seguridad, como dice Santiago, que tu fe viva se refleja en lo que haces? ¿Se acuerdan? Santiago 2, 17, 18. Santiago la decía bien clara. Así también la fe, si no tiene obra, ¿qué es? Es una fe muerta en sí misma.
Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Mirá, mostrame tu fe sin tus obras. ¿Me la mostraste? Fe sin obra, fe muerta. Fe en caída libre. Fe agonizante. Santiago dijo, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Fe viva. La siguiente de las consecuencias la tenemos en el versículo 15, la cuarta consecuencia. Si fuera cierto que no hay resurrección, el fundamento de los apóstoles se cae. Después de mostrar los efectos trágicos, tanto en la predicación como en lo que se cree, se nos muestra una cuarta consecuencia lamentable si la doctrina de la resurrección no fuera verdad. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí en este caso, el resultado de que no hubiera resurrección sería que todos los apóstoles, así como todos los otros testigos de la iglesia primitiva, en definitiva, si la resurrección de Cristo no fuera verdad, todos ellos son unos reverendos mentirosos. Todos nos mintieron. ¿Por qué es enfático en cuanto a esto, Pablo? Él se está diciendo a mí mismo, si no es verdad la resurrección, entonces yo soy un reverendo mentiroso. Los engañé. ¿Por qué es tan enfático? Bueno, porque el texto no está diciendo que a los que dieron su testimonio tal vez les pareció que Jesús, creo que era Jesús el que había resucitado. O que por un momento dudaron si era o no era, porque no estaban de todo seguros si era o no era Él. Sino que directamente se marca que si no hay resurrección, intencionalmente toda esta gente testificó acerca de una mentira. Dieron un testimonio falso. Nos mintieron en la cara si no fue cierto. No solo fue una mentira que testificaron, fue una mentira que nos enseñaron, fue una mentira por la cual ellos mismos también dieron su vida. Y no solo que fueron unos mentirosos, ellos, sino que su falso testimonio incluso fue más allá. Porque si ellos mintieron en cuanto a la resurrección, el mismo Jesús también nos mintió. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a resucitar. No solo los demás lo dijeron y lo vieron, Él mismo dijo. Por ejemplo, en Mateo 20, 17, 19, uno de sus discípulos, directo, Mateo, nos cuenta así, de primera mano, lo que Jesús le dijo a ellos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, evidentemente Mateo, quien nos cuenta, estaba ahí presente y él lo escuchó. Y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifijen, mas al tercer día resucitará. Voy a resucitar al tercer día. Ustedes lo van a ver. Voy a resucitar corporalmente el tercer día. Entonces, si esto fue una mentira, los apóstoles nos mintieron, los testigos de la primera iglesia nos mintieron, Jesús nos mintió. Pero ¿saben una cosa? Esto no es así. Sus testimonios son totalmente verdaderos. Es verdad lo que nos dijeron. Desde la primera predicación de los apóstoles, su testimonio fue siempre igual. Nunca encontrarás entre los discípulos de Cristo una diferencia de pensamiento. No es que Pedro dijo Jesús resucitó y por atrás Mateo dijo, bueno, Pedro, yo nada que ver, yo no digo eso. No, los 12 afirmaron lo mismo. Pablo afirmó lo mismo. La iglesia primitiva, que lo vieron, aquellos que lo vieron, afirmaron lo mismo. Todos ellos testifican que vieron a Jesús resucitado. Desde el comienzo fue esa su predicación, allí en primer día de la iglesia en Pentecostés.
allí estaban predicando. ¿Y qué dice Pedro cuando predica? A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Y nadie le llevó la contra, porque todos lo vieron. Incluso el más incrédulo, como Tomás, lo vio. Por eso, en esa verdad y en este testimonio se edificó la iglesia. Este fue el testimonio que ellos nos dieron. El fundamento que ellos pusieron es firme. Así lo dice Pablo en Efesios 2, 20, 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El fundamento está firme porque nuestro testimonio es verdadero. Porque incluso el testimonio de Cristo como piedra esencial es verdadero. No hay ambigüedades, no hay falsificaciones, no hay un tal vez. Es verdad. Es por eso que dudar de la resurrección es equivalente que el fundamento de la iglesia se haga 1000 pedazos. Ahora, reflexionando sobre lo visto en esta parte, creo que hoy la iglesia de Cristo se encuentra al menos ante dos grandes amenazas. Siempre ha estado en amenaza, pero en este tiempo incluso mucho más. En esta época de escepticismo general en la gente, es cuando más se reproduce la teología liberal. Teología liberal que pone en duda los relatos milagrosos, aduciendo que si algo en la Biblia no puede explicarse racionalmente, debería ser tomado con pinzas, dudando entonces del texto bíblico y del testimonio de los apóstoles, por ejemplo. ¿Cuál es uno de los acontecimientos que más atacan la resurrección de Cristo? Porque que alguien haya muerto, todo el tiempo lo vemos. Pero que alguien haya resucitado, tal como Él le dijo, solo Jesús. Por eso va a ser siempre atacada esta verdad. Y tristemente, aunque la teología liberal cree que resuelve los problemas, lo único que hace es llevar a la gente al infierno. Porque la gente se aleja del Evangelio, porque ya no cree en nada. Porque se vuelven selectivos en creer lo que quieren. Y no solo tenemos este problema hoy y siempre, y vamos a seguir teniendo con la teología liberal, sino incluso con el hecho de que aún estando puesto el fundamento de los apóstoles, tristemente tenemos que decir en este tiempo gente que se autoproclama a sí mismo nuevamente como apóstoles y profetas. ¿Cuál es el peligro de esto? Uno dice, bueno, pero dicen pavadas, no hay que darle tanta importancia. El problema es que ellos quieren poner otro fundamento nuevo. Y para poner otro fundamento nuevo, ¿qué hay que hacer? Destruir toda la casa. Por eso esta gente que se autoproclama apóstol, ataca a la iglesia, porque ataca el edificio, porque busca poner nuevos fundamentos. Y en esas ideas que tienen revolucionarias estos apóstoles falsos y estos profetas falsos, traen supuestamente revelaciones nuevas, revelaciones frescas, como diciendo en un sentido, no nos alcanza con lo que le dijeron los apóstoles. La iglesia necesita algo más, soberbios, subidos arriba a un catre, creyendo que son más importantes, pensando de alguna manera que aquellos que fueron llamados por el Señor a traernos la revelación no nos alcanza, como si la Biblia no fuera suficiente, como si necesitáramos algo más. Que Dios tenga misericordia de estos hombres. Ante todos estos peligros, hermanos, el único remedio es mantenernos fieles a las Escrituras y defender el fundamento y testimonio fiel que los apóstoles y el mismo Señor Jesús como piedra principal nos dejaron. La quinta consecuencia es que si la doctrina de la resurrección no es verdad, los creyentes aún siguen en condenación por sus pecados. La lista de resultados trágicos continúa en el versículo 16,
con una quinta consecuencia horrible que creo que asustaría a todo creyente genuino si realmente la resurrección no fuera verdadera. Dice el texto, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pablo, fiel al estilo que él tiene, muchas veces para reforzar un argumento, repite lo que dice anteriormente. A veces lo utiliza, usted ya sabe, muchas veces lo utiliza. Y él vuelve a repetir, si los creyentes no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero ahora el argumento trae otra implicancia horrenda. Si Cristo no resucitó, nuestra fe en Él no va a producir los efectos que deben esperarse. Si la fe en Jesús es lo que hace y obra nuestra vida para salvación, para perdón de nuestro pecado, pero ese Cristo supuestamente resucitado no resucitó, entonces mi fe no me salva. Y por ende, si mi fe no me salva, sigo todavía condenado. ¿Cuál es este efecto? Primero, que no ocurriría, de acuerdo al pasaje, que los creyentes todavía siguen en sus pecados, o sea, en condenación. Eso involucra la idea de que si entonces Cristo no resucitó, todavía seguimos siendo merecedores del infierno. Todavía estamos en muerte espiritual. Todavía el pecado sigue teniendo el señorío sobre nuestra vida. En conclusión, continuamos en la misma condición caída que el resto de la humanidad, encaminándonos a la condenación eterna. Terrible consecuencia, hermanos queridos. Terrible. Creo que, en definitiva, nos encontramos con una consecuencia durísima, aterradora, tremenda si fuera cierta, tremenda. Pero es justo aquí donde la buena noticia se vuelve esperanzadora. ¿Por qué? Porque como cantamos hace un ratito, al llegar el tercer día, el Señor resucitó. Él resucitó. Y como eso es cierto, también es cierto que todo aquel que pone su confianza en Él no será avergonzado. Tal como dice Pablo en 2 Timoteo 1:12, por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué en definitiva Pablo estaba seguro que era poderoso para guardar su depósito para aquel día? ¿Por qué? Porque aquel en quien él confiaba no estaba muerto. Si estaba muerto, ¿qué iba a hacer por él? Pero él sabía que estaba vivito y coleando y que tenía todo el poder porque estaba vivo. Y porque incluso a partir de su obra y esa resurrección, el Padre le dio un título que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál era el miedo? ¿Cuál es el problema que pueda padecer? Si en definitiva no me avergüenzo, sé en quién he creído, sé que Él está vivo, sé que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y sé que Él tiene preparado ya mi corona y que un día me la va a dar. Porque Él vive. Porque entonces a cada uno de los que arrepentido por sus pecados se acerca con fe a Cristo, se le promete el perdón de todos sus pecados. Que la cuenta fue totalmente saldada. Que aunque la retribución justa para cada pecador es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en virtud de la obra de Cristo, como hoy Cristian nos leyó con claridad. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi reflexión es para hoy, amigo, amiga que me estás escuchando y que todavía no estás en Cristo. Mi pregunta es, ¿estás poniendo tu fe en Cristo? ¿Te das cuenta que es la única solución para tu vida? ¿Te das cuenta que la única esperanza que tenés para recibir el perdón de pecado es poner tu confianza en el Cristo resucitado? Mi ánimo, mi exhortación es que
no pierdas hoy, por favor, tu oportunidad y vengas a Cristo. Que no lo pospongas más, por favor. Como vemos en varios pasajes de las Escrituras, la resurrección de Cristo confirma, hermanos, que la transferencia fue realizada con éxito. Que así como Él se hizo cargo de nuestra deuda en la cruz, nosotros en este glorioso intercambio recibimos su justicia perfecta y por lo tanto recibimos vida en lugar de muerte. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, hemos recibido bendición en lugar de maldición. Su resurrección es, como a veces enseña, ese bendito comprobante que tenemos de que Dios aceptó el pago y que toda nuestra deuda fue totalmente saldada. La resurrección de Cristo es la promulgación delante del tribunal divino por el cual se nos llega a declarar inocente de todos nuestros delitos y pecados. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entonces a partir de esta obra nuestra vida, Romanos 8:1 nos asegura ¿qué cosa? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque alguien pagó en nuestro lugar. ¿Cuál fue ese precio que se pagó? La vida de Jesús. Él murió. Él entregó su vida. Así lo dice Pedro de una manera preciosa en 1 Pedro 1, 18 y 21. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Y aquí está nuevamente, quien Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Solo por medio de Cristo es que los creyentes son los únicos que poseen verdadera libertad. ¿Ves qué tan importante que es la resurrección en cuanto a tu salvación? Ahora es importante remarcar que tristemente cuando un creyente deja de tener presente el Evangelio, incluyendo evidentemente la resurrección como algo vital en este mensaje, es cuando entonces en ocasiones ese creyente empieza a darle lugar en su corazón a la idea errada de querer esforzarse por medio de sus méritos personales para alcanzar el perdón de sus pecados, decir, me voy a poner las pilas para que entonces Dios me reciba. Tristemente, cuando no es así, no soy aceptado en base de lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo por mí. Esa es nuestra confianza, no hay otra. Pero por otro lado, cuando el creyente vuelve a reflexionar acerca de las buenas nuevas de salvación, por eso animamos, hermanos, a veces decimos, bueno, esto que están predicando el Evangelio es para que los que vienen nuevos. No, hermanos, el Evangelio que predicábamos domingo tras domingo es para nosotros. Energiza nuestro corazón al ver todavía lo que falta cambiar y saber que somos aceptados solamente en base a la obra de Cristo por nosotros. Por eso, a considerar, por ejemplo, acerca de la gloria de la resurrección de Cristo y a que así como Él resucitó, también un día los creyentes se levantarán con gloria, es que entonces, cuando volvemos a recordar el Evangelio, podemos vivir en humildad y sumisos a Dios, dando nuestra propia vida para su gloria. Solo cuando recordamos, como cantamos esa canción, que nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor, es que podemos quebrantarnos y decir, gracias Señor. Aquí te ofrezco mi vida para tu gloria. La sexta consecuencia es que si la resurrección
no fuera verdad, los creyentes que murieron están perdidos. Versículo 18. Avanzamos. Dice, luego de ver aquí en el texto tal vez de la consecuencia más triste, la que mencionábamos recién, ahora podemos ver otra consecuencia que se relaciona directamente con la otra, que es una consecuencia evidente de esa. Entonces, dice aquí él también en el versículo 18, entonces, no solo están en vuestros pecados, sino también los que durmieron en Cristo perecieron. Esta es la sexta consecuencia terrible. Lo que acá está explicando con claridad es que si la doctrina de la resurrección no fuera cierta, cada creyente que puso su confianza en la obra de Cristo y murió, se perdió para siempre. Murió junto con ese que creyó. Eso incluye tanto a los santos del Antiguo Testamento que murieron, pero creyendo y confiando en la venida de aquel que iba a venir, como también los del Nuevo Testamento, los cuales muchos de ellos lo vieron y creyeron en él. Pero esto también le cabe a cada persona que puso su confianza un día en Cristo y en que Cristo va a volver por su pueblo y que en ese caso, si Él murió antes de que eso pasara, Él se va a levantar de los muertos. Esa es nuestra confianza. Sí, bueno, no sé cuándo vendrá el Señor, pero si yo hoy me muero, sé que un día cuando Él venga voy a resucitar, porque es lo que Él prometió. Ahora, si entonces todo lo que dijo fue una mentira, ¿qué va a pasar? Nada, no voy a resucitar porque Él no va a venir. Si esto entonces, ¿no? Pongamos a pensarnos, si esto fuera cierto, llegamos a la conclusión entonces de que la iglesia perdería de forma completa toda su esperanza. No habría esperanza. Vivimos, bueno, como si podríamos ser mejor llamado un club social, una sociedad de fomento, lo que sea. Vivimos bien un rato juntos, nos divertimos, la pasamos bien. Y bueno, después, ¿quién sabe lo que viene? No, perderíamos toda esperanza. ¿Qué sentido tendría vivir y soportar las aflicciones del tiempo presente por causa de la obra de Cristo si no hubiera seguridad de que un día vendrá el gozo eterno junto con Cristo en nuestra glorificación? ¿Qué sentido tendrían las lágrimas de hoy si no sabemos que habrá alegría y que un día van a ser secadas todas esas lágrimas? ¿Qué sentido seguir sufriendo? Más adelante Pablo lo dice, si Cristo no resucitó y no vamos a resucitar, entonces vamos a darle a la vida. Comamos y vivamos porque mañana vamos a morir. Ahí sí tendría sentido la canción de que por 4 días locos que vas a vivir te tenés que divertir, porque ahí no habría esperanza en el mañana. Pero aquí volvemos a encontrarnos con la buena noticia del Evangelio. Así como es totalmente cierto que Cristo resucitó, también es la realidad de que todos los que murieron en Cristo sí o sí al final de los tiempos van a resucitar para gloria eterna, y sí o sí todos los que se partieron de este mundo sin Cristo van a resucitar para condenación eterna. Va a ser así. Va a ser así. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya han partido, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es seguro, no pierdan la esperanza. Todos los que murieron, partieron a la presencia del Señor, van a resucitar con gloria. Esto nunca debe estar en tela de juicio. Y eso es lo que nos debe alentar a nuestros corazones cuando hermanos nuestros, amados, queridos, mueren. Nos va a pasar, nos ha pasado, hermanos nuestros amados en la fe, los cuales no lo vemos más porque partieron en la presencia del Señor. Y tal vez nos da tristeza su pérdida. Bueno, nos debe animar que no es la última palabra para ellos la muerte, que un día los vamos a volver a ver en gloria, porque el Señor lo prometió.
Y nos debe consolar el hecho de saber que ya están en la presencia del Señor, aguardando el día que se consume la redención de ellos y de nosotros. Nos debe dar tranquilidad y paz el saber que un día los vamos a volver a ver. Finalmente, la última de las consecuencias la tenemos en el versículo 19. Si la resurrección no fuera una doctrina verdadera, los creyentes son las personas más dignas de lástima. La séptima y última consecuencia terrible la tenemos como una definición final de qué pueden esperar los cristianos si la resurrección no fuera cierta. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si sencillamente nuestra esperanza en Cristo se basa solo en esta vida actual y no en la gloria venidera, de todas, absolutamente todas las personas del mundo, somos las más dignas de lástima. O dicho de una manera más sencilla, quizá más cruda, pero más clara, si la resurrección no fuera un hecho cierto, somos las personas más tontas de todo el mundo. Así de simple. ¿Por qué? Porque seguimos a un Salvador que está muerto. ¿Por qué? Porque nos esforzamos por predicar un mensaje que no es cierto. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra fe en algo vacío. Porque formamos parte de una organización espiritual en la cual sus miembros fundadores la armaron a base de una mentira. ¿Por qué? Porque no hay una solución para el gran problema que tenemos, que es el pecado. ¿Por qué? Porque todos aquellos a los que consideramos hermanos nuestros desaparecieron para siempre. Porque entonces el mundo tendría toda la razón sobre nosotros, como muchas veces nos tiran en la cara. Somos unos locos y por lo tanto somos los más dignos de lástima. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios por los siglos de los siglos, porque tenemos una esperanza que es segura. No importa lo que el mundo nos diga, no importa ni siquiera que en esta vida alcancemos o no la fama, reconocimiento, o que pasemos, como muchos dicen, sin pena ni gloria. Realmente no importa, porque al final de los tiempos, cada creyente que puso su esperanza en Cristo va a resucitar. Y ahí se va a demostrar que no éramos ningunos locos ni los más tontos, sino que éramos los únicos cuerdos en todo este mundo en haber abrazado a Cristo para salvación. Que los equivocados eran ellos y no nosotros por habernos permanecido fiel a Cristo. Que los equivocados eran el mundo que siguieron sus propios caminos y no nosotros que seguimos fieles al Señor en pureza y en santidad, sabiendo que un día era la única esperanza que teníamos verle a Él. Que los equivocados eran ellos y no nosotros. Y que entonces un día los muertos en Cristo van a resucitar y luego a continuación de ellos los que hayan llegado vivos hasta ese momento van a recibir también cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, así como los que resucitaron. Eso también es una esperanza segura. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es seguro que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muchos tienen duda, pero va a ser así y va a ser asá. Y no, yo creo que va a ser más así. Y otros se pelean, no es así, va a ser asá, y va a ser esto, y va arrebatado, no arrebatado, y milenio, no. Mirá, yo no sé todo, estoy estudiando cada día más. Yo estoy seguro que Cristo va a volver por mí. Y quizás ese día, cuando vuelva por todo, un cristiano genuino le va a decir a otro cristiano genuino, viste, te dije que era como yo decía. No importa, lo importante es que cada uno de nosotros, primero los que están muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, vamos a recibir ese cuerpo nuevo.
Porque en definitiva, más allá de entender cada uno de los detalles, lo importante es lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En definitiva, la doctrina de los últimos tiempos, lo que principalmente busca es alentar a cada cristiano. Es animarle a que no está todo dicho, a que un día Cristo vendrá y traerá juicio al mundo y traerá gloria eterna a aquellos que creyeron en el Evangelio. Y ahí ya nada más importará. Será una eternidad junto a nuestro Señor en la ciudad que Él mismo preparó para nosotros y que será nuestro encuentro con Él lo más hermoso que nos pasará en la vida. Lo más hermoso. Pero lo más precioso es que no va a ser un instante, sino que va a durar para siempre. Para siempre. Ver su rostro para siempre. ¿Estás esperando ese momento glorioso? ¿O qué estás esperando tu vida? Yo espero ese momento. En estos días en los cuales el mundo cristiano, o supuestamente cristiano, se toma un tiempo para celebrar la Pascua, para los creyentes verdaderos tiene que ser un motivo de gran gozo y alabanza el saber que nuestro Señor resucitó. A diferencia del mundo, nuestra esperanza es segura porque el testimonio de nuestros hermanos del primer siglo es verdadero. En este tiempo se comparte muchas veces esa tumba, ¿no? Así un dibujito de esa tumba vacía. Nuestros hermanos lo vieron. Fueron a esa tumba. Pedro fue, como leímos hoy. ¿Y qué se encontró? Nada. Por ahí salieron a decir, no, sus discípulos lo robaron. Mentira, ¿cómo iban a hacer para robar si había un montón de soldados en la puerta? Mentira, Él no estaba. Pero lo precioso fue que no solo que Él no estaba en la tumba, sino que ellos lo vieron después. Y Él les dijo, toquen acá. Un espíritu, no lo pueden tocar, pero toquen. Miren mi costado, soy yo. Soy yo. Y pasaron 40 días con Él y un día ahí estaban y lo vieron irse. Se fue. Pero ¿qué le dijo? Voy a volver. Y después que se fue, aparecieron unos ángeles y le dijeron, ¿qué se queda mirando para arriba? Tranquilo, se va a volver. Él va a volver. Así como lo vieron irse, lo van a volver a ver regresar. Él volverá por nosotros. Porque la muerte no lo pudo retener. Cristo vive hoy y por eso nos gloriamos en la confianza de su regreso al mundo. Porque Él va a volver, porque así lo prometió y para su iglesia no hay mayor gozo y expectativa que eso. Y no hay mayor compromiso sabiendo eso, mínimamente para 3 cosas. Primero, ¿para qué? Para crecer en santidad personal como preparación para tu encuentro con Él. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer sabiendo que te va a encontrar Él? Arreglarte, prepararte. ¿Y qué es prepararte? Ser santo como Él es santo. Vigilar, esperar, saber que Él está queriendo que yo sea santo porque Él quiere encontrarme así. Entonces me preparo todos los días para mi encuentro con Él. ¿Qué más debe generar saber que va a volver? Ayudar a mis hermanos. Porque tanto como quiero yo estar listo, quiero que los demás también lo estén. Y entonces los ayudo en su santificación. Doy mi vida por ellos para ayudarlos a que ellos también puedan estar cada día prestos, vigilando, esperándolos. Cuando veo que uno se desanima, le digo, hermano, Maranata, Cristo viene. Le digo así. Deberíamos decirnos así. No da vergüenza porque parece más como algo, una frase cliché, pero es verdad. Deberíamos animarnos. Así lo vimos hoy que decía, aliéntense. Cuando parece que no hay esperanza en nada en este mundo, nos hacemos recordar, Cristo va a volver. Y eso debe animarnos. Dije 3 cosas, me falta una. Evidentemente anunciar al mundo que todavía está en tinieblas, que como realmente pasó hace unos 2000 años atrás en Jerusalén, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, murió en la cruz conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día
conforme a las Escrituras. Y que por su obra en la cruz, Él hoy sigue ofreciendo perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree y se arrepiente. ¿Estás teniendo presente estas tres cuestiones en tu vida? Terminemos entonces, hermanos, adorando juntos al Señor, porque Él vive y reina por los siglos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos alienta el saber que nuestro Salvador está vivo, que Él no es un mito, que Él no es una mentira, que Él está vivo e intercede por nosotros y que un día va a regresar conforme al cumplimiento de todo lo que Él prometió. Señor, que esta verdad nos anime, nos fortalezca en los momentos difíciles que nos toque vivir, nos ayude a vivir en santidad, en procurar limpiarnos, purificarnos así como Él es puro, que nos anime a dar nuestra vida por los demás para ayudarnos en su santificación y que nos anime a poder anunciar al mundo que este Salvador del que hablamos está vivo y que es la única solución para el problema del pecado. Animamos en este tiempo al pensar en todas estas verdades, a alabarte y adorarte porque sos el único digno merecedor de gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.